Hola a todos y todas, acompáñenme a abrir en este 2026 un Nokia 6300 4G. El teléfono que tengo y uso a diario es un iPhone Air y precisamente lo tengo por la portabilidad. El último teléfono que tenía era un iPhone 15 Pro Max. Estaba súper cansado de el peso de esos teléfonos, pero me daba cuenta que no solo era el peso, sino el uso que uno le da normalmente a esos teléfonos, constantemente en redes sociales, constantemente buscando dónde cargarlo, siempre con problemas de señal, porque obviamente a pesar de que esos teléfonos son muy buenos de señal, de todas maneras no se comparan con esto que es 100% de plástico, tiene muy buena señal. Entonces hace unos días estuve andando, que lo tengo todavía en mi bolsillo, con este Nokia, es un 215 y estoy muy contento. De hecho tengo la música aquí convertida en MP3, entonces lo uso como MP3, él tiene Bluetooth, tiene pues diferentes cositas y realmente me gusta. El teléfono dura tranquilamente unos 6 días de batería. Pero entonces me hacía falta compartir internet de vez en cuando para cuando andaba con la Mac o algunas otras cositas como los mapas y algo así. Entonces me puse a buscar si existía uno diferente pero que siguiera teniendo las mismas ventajas y me encontré con este 6300. Tiene 4 GB de RAM, es doble SIM card, se le pueden colocar las micro SD, tiene un sistema operativo Kali OS que ya no tiene tanto soporte, pero sin embargo pues tiene una comunidad detrás que diseña algunas aplicacioncitas que son interesantes. Por ejemplo, está la aplicación de mapas, entonces me parece como interesante que tenga mapas. Esta camarita es VGA, realmente no me interesa mucho porque no lo necesito por la cámara, pero me interesa mucho por el radio, porque estos teléfonos tienen radio y porque puedo usar el MP3. Bueno, no sé incluso si la batería me llegue descargada, seguramente sí, esos teléfonos son del 2020, venía sellado, o sea que esta batería está descargada. Listo, regresé. Resulta que me tocó buscar en internet porque no me encendía y me di cuenta que es que estas baterías vienen protegidas acá como con un plastiquito para poder mantenerlas guardadas y que no se vayan a dañar. Además que es muy pequeño. Está por si a alguno de ustedes le pasa. Mientras tanto, estoy metiendo una música en una memoria de 64 GB. Bueno, todavía no sé si va a prender. Vamos a ver. Y si no, ahí sí toca recargarlo. Ya veremos. Voy a bajarle el sonido porque obviamente pues YouTube me retiraría el video. Entonces ahí se pueden dar cuenta del reproductor. Tiene una pantalla muy linda. Y listo. Entonces mientras estuve prendiéndolo también les hice una listica de las cosas en general, de los beneficios que veo en este tipo de dispositivos. Entonces el primero sería la desintoxicación digital. Obviamente ya no estamos constantemente pegados de las redes sociales ni ninguna de estas cosas y simplemente nos dedicamos a usar el teléfono para lo que es para llamar. El segundo punto sería la presencia en los lugares donde me encuentro. O sea, siempre que estoy en un lugar, pues obviamente como no tengo el teléfono para estar conectado o haciendo otras cosas, entonces obviamente ya simplemente voy a estar presente en los lugares donde me encuentro. La señal superior en sótanos, en zonas rurales, en partes que haya poca señal, estos teléfonos al no tener cristal, al no tener pues ni titanio ni acero, la señal no tiene tanto problema. Por ejemplo, con este yo me metía en los ascensores y él funciona sin ningún problema, o en los sótanos y sin problema, donde normalmente o un iPhone de alta gama o un Samsung de alta gama no me funcionaba. Tiene voz LTE, o sea funciona por LTE para las llamadas de alta definición.
Sirve como un punto de acceso, como un hotspot 4G, por si en algún momento pues necesito compartir el internet. El reproductor de audio, como les mostraba ahorita, simplemente tiene su señal de 3.5 y sirve simplemente como reproductor de audio, o le podemos conectar unos audífonos Bluetooth y va a funcionar sin problemas porque él también tiene el Bluetooth. La batería física es extraíble, entonces también eso es un punto. Si tenemos varias baterías, pues podemos utilizar varias baterías y lo necesitamos para mucho tiempo, no hay que andar con power bank. Y sin embargo él va a durar tranquilamente en uso unos 3-4 días y sin estarlo utilizando sino quietico, pues puede durarnos más de la semana encendido. Resistencia contra caídas, eso es policarbonato, o sea que obviamente pues ellos resisten más caídas. El bajo perfil ante la seguridad en los países que son más inseguros o estas cosas, pues no tenemos ningún problema porque pues estos teléfonos pues no llaman la atención, y si llaman la atención pues no pasa nada. Entonces tranquilidad contra el robo, si se pierde el teléfono, si se daña, pues no hay ningún problema. El ahorro en los ciclos de carga del iPhone, pues que es el principal. Entonces, por ejemplo, como muchas de las cosas se van a hacer directamente acá, el día que saque el iPhone, pues obviamente solo va a ser específicamente para eso, o sea que puedo tener el iPhone siempre apagado o solo lo saco cuando lo necesito. Sin temor a daños costosos, pues es un teléfono que cuesta, aquí en Colombia me costó unos $60 aproximadamente. Entonces pues si se daña el teléfono y hay que cambiarlo, pues no pasa absolutamente nada. Y reducción en la fatiga visual, no solo porque estas pantallas no son tan brillantes como la de los smartphones, sino porque literalmente se va a estar usando menos, entonces no estamos con él constantemente en la cara. Esos serían como los beneficios por los que los busqué, adicionales a lo que les contaba ahorita de mantener el foco en lo que estoy haciendo, que si estoy en una llamada, estoy en una llamada, si estoy escuchando música, que precisamente los que siguen el canal y están aquí pues siguiéndome varios videitos, saben que hago videos sobre cómo montar sistema operativo en este dispositivo que lo llevo utilizando hace unos meses y me recuperó el hábito de la lectura. Hace mucho tiempo no estaba leyendo, a pesar de que tengo una Kindle, de vez en cuando la sacaba, pero siempre me daba mucha pereza. Pero con esto que solo es dedicado para eso y fuera de eso la portabilidad, estoy muy contento porque obviamente volví a recuperar el hábito. Entonces más que todo es por eso, era un videito rápido y listo. Muchas gracias por ver. Ahí si se animan, ya saben que estos dispositivos son muy buenos y ofrecen justo lo básico, lo que uno necesita para el día a día. Just start.